Hola, yo soy Miriam Azalia Luna Bautista, estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en la carrera Ingeniería en Innovación Tecnológica y eh, este video es para la materia de base de datos. Vamos a comenzar hablando un poco de los sistemas gestores de base de datos, qué son y para qué sirven. Bueno, un sistema gestor de base de datos es un programa informático que es capaz de almacenar grandes cantidades de datos y procesarlos en consecuencia. Nos permiten trabajar con bases de datos, facilitan la gestión y la interacción de la estructura con la base de datos y la información que ésta almacena. En un sistema gestor de base de datos vamos a poder crear la base de datos, vamos a poder hacer consultas, vamos a poder hacer inserciones, vamos a poder poner cargos y también vamos a poder ver la estructura de la base. En este video vamos a ver a Cassandra. Cassandra, pues, es un sistema gestor de base de datos. Eh, Vamos a ver también un poco cuáles son las características, sus limitaciones, las ventajas, desventajas que puede tener. Vamos a tocar el tema de la instalación, vamos a ver el proceso de instalación, eh, vamos a ver también cómo se hacen las operaciones dentro de este sistema gestor de base de datos. Vamos a poder hacer inserciones, eliminaciones, vamos a poder crear usuarios, vamos a dar controles y vamos a dar el respaldo de seguridad. Bueno, también vamos a ver como algunas características especiales y pues en general, eso es de este video. Bueno, Apache Cassandra es un sistema gestor de base de datos que usa el modelo Hashtable. Dentro de las bases de datos, dentro de los sistemas gestores de base de datos, tenemos cuatro tipos que lo podemos ver aquí, que es el Q-Value, que usa una clave, un valor. Tenemos al que Cassandra pertenece, que es de Columnas Family. Eh, Esto quiere decir que trabaja con matrices a las cuales les pone, al insertar datos, les pone un valor y cuando haces tú una búsqueda, en lugar de buscar por filas, como es el modelo relacional, en Cassandra lo que va a hacer es buscar por columnas. Esto facilita el acceso a los datos y también hace que sea pues más rápida eh, el extraer información de ella. También tiene una arquitectura descentralizada y de alta escalabilidad. Bueno, Cassandra se usa de esta forma. Vamos a tener el centro que es donde va a estar como toda conectada a la base de datos. La base de datos va a trabajar con nodos. Cada uno de los nodos va a garantizar que los datos pues no se puedan perder. Cassandra es muy bueno en resistir pues los fallos porque lo que hace es que la información que pones en un nodo la replica en otros nodos que están cerca de ese nodo, así puede garantizar que exista la información y no se pierde. Al estar descentralizada quiere decir que no es un modelo relacional el que utiliza, sino más bien trabaja como con estos anillos que hacen pues el trabajo de gestionar la información. Es de código abierto, o sea, es gratuito y también trabaja con NoSQL Database. El NoSQL es un lenguaje pues similar un poco al SQL. Significa No Only SQL, o sea, tiene las bases del SQL, pero tiene algunas características distintas. Lo vamos a poder notar más adelante. Fue desarrollado por Facebook en el 2008 y en 2009 fue adquirido por Apache. Es una empresa. Bueno, un poco hablando aquí como del tema de cómo ha ido como evolucionando Cassandra a lo largo del tiempo. Bueno, primero fue desarrollado por Facebook. Facebook se inspiró en Google Bigtable y Amazon Dynamo Database para hacer, pues crear la pues crear el sistema gestor. Facebook se estaba enfrentando a la cantidad enorme de datos que estaban entrando constantemente a su plataforma. Entonces tuvieron la necesidad de crear un sistema gestor que pudiera crecer de igual forma que como crecían los datos que ingresaban a su plataforma. Entonces lo que hicieron fue crear a Cassandra, que es un modelo de escalabilidad lineal en el cual pues tiene esta ventaja.
Más adelante, en 2009, es adquirido por The Apache Software Foundation, eh, que lo que hace es liberarla como código abierto y pues eso hace que como es de código abierto puedas ingresar y conectarte a la base de datos y bueno, al ser un muy buen gestor de base de datos con una cantidad de datos muy grande, pues lo usan plataformas muy grandes como Netflix, Twitter, Apple, Spotify. Actualmente le pertenece a Dataxta, que es quien gestiona ahora como a Cassandra. El modelo de negocios que usa Cassandra es que no te cobra, bueno, la base de datos es gratuita, pero te cobra por el mantenimiento y el funcionamiento de la base de datos. Así es como ahora funciona. Bueno, y pues las características es que es de escalabilidad lineal, tiene alta disponibilidad y tolerancia a fallos, lo que quiere decir que si necesitas adquirir como muchos datos muy rápido, eh, o necesitas, sí, extraerlos o guardarlos, es muy fácil para este sistema gestor, pues estar sacando o metiendo datos a lo largo de la base de datos. Eh, es un modelo que está basado en columnas, a diferencia del modelo relacional. Y bueno, tiene el SQL, que es la consulta Cassandra Query Language, que es similar al SQL o está basado en SQL, pero funciona de diferente manera. También tiene un escalonamiento horizontal. Esto es lo que hace que no sea una base de datos relacional. Al decir que es en horizontal, como podemos observar en la imagen, eh, es que tienes un servidor en el que te conectas, bueno, te conectas tú como una persona, pero luego puedes agregar otro servidor, o sea, no hay un servidor madre o un servidor padre para gestionar la base, sino puedes ir agregándolos y puedes ir agregando también, pues, nodos o personas o datos. Entonces, mientras más servidores tengas, más datos puedes almacenar y eso es en lo que consiste un escalonamiento horizontal. Tenemos algunas limitantes. Pues, en general es un sistema AP. En esta imagen presento el teorema CAP. El teorema CAP son estas tres características que tienen las bases de datos. Tienen que contar con consistencia, disponibilidad de datos y tolerancia a la partición. Bueno, lo que propone este teorema es que, bueno, el punto es este central, que es el amarillo, ninguna base de datos llega totalmente aquí, todas se mantienen como en paralelo. Entonces, si tiene consistencia y disponibilidad de datos, no, bueno, va a tener como poca tolerancia a la partición. Si tiene disponibilidad de datos y tolerancia a la partición, no va a tener tanta consistencia en los datos. Y si tiene consistencia en los datos y tiene tolerancia a las particiones, no va a tener tanta disponibilidad. Entonces, eso es lo que nos plantea el teorema CAP. Aquí podemos ver que MySQL, PostgreSQL están en CAP. Sin embargo, Cassandra se encuentra en app. Eso quiere decir que tiene viabilidad. Bueno, algunas limitaciones que tiene Cassandra es que se considera un sistema app, lo que quiere decir que tiende a garantizar la disponibilidad de los datos frente a la consistencia. Para entender un poco esto, tenemos esta imagen donde les explico el teorema CAP. El teorema CAP nos quiere decir que para un sistema gestor de base de datos, eh, va a estarse moviendo entre las intersecciones de estos tres círculos. Si tiene consistencia y disponibilidad, va a tener poca partición, bueno, poca tolerancia a la partición de datos. Si tiene disponibilidad y tolerancia a la partición, va a tener poca consistencia, y si tiene consistencia y partición, va a tener poca disponibilidad. Eso es lo que nos dice el teorema CAP. Eh, Aquí podemos ver que MySQL y Postgres se encuentran en el lado de consistencia y disponibilidad, pero Cassandra se encuentra en disponibilidad y tolerancia a la partición de datos. Eso quiere decir que un poco va a poner enfrente la consistencia de los datos
contra la disponibilidad. Va a poner, va a poner la disponibilidad de los datos frente a la consistencia de los datos. No contiene funcionalidad para realizar agregaciones tan fáciles, entonces necesitamos hacer consultas de datos agregadas y se deben precomputar, lo que consume bastante tiempo. Cassandra es un sistema gestor de base de datos que por tener pues que buscar en columnas, necesita hacer una búsqueda más como inner join y va a necesitar hacer más filtraciones para lograr conseguir un resultado como de búsqueda de datos o de la manipulación de los datos, eh, pues directo, ¿no? Entonces, esas son algunas limitaciones que tiene. Bueno, en ventajas y desventajas es que tiene alta disponibilidad de los datos, como ya dijimos, tiene gran escalabilidad, tiene rendimiento optimizado, hace una gestión automática de replicación, lo que lo hace resistente a fallos y tiene una flexibilidad para almacenar datos. Pero en las desventajas es que el alto costo del mantenimiento, porque hay que estar pues consumiendo muchos recursos para estar guardando estas tantas cantidades de datos. Entonces tiene también un rendimiento limitado, no soporta transacciones complejas y es difícil hacer conexión a nuevos nodos. No es tan sencillo porque hay que poner en consideración los nodos que ya se tienen, pues de forma anterior. Bueno, y para la instalación tenemos lo siguiente. Para comenzar con la instalación debemos descargar el zip de Apache, JDK y Python. Después de eso vamos a irnos a disco local C y vamos a crear una carpeta nueva a la que le vamos a poner de nombre Cassandra. Escribimos Cassandra, y ya que la que tenemos creada, vamos a descomprimir la carpeta de Apache y vamos a llevar los documentos en extraer carpeta en específico y en el disco local C, en la carpeta que creamos con el nombre Cassandra. Esperamos a que haga todo el procedimiento de descomprimir y ahora sí, vamos a, una vez ya instalados JDK y Python, esos se instalan de forma muy fácil. Vamos a entrar a la carpeta vamos a entrar a variables de entorno y vamos a dar en variables de entorno. En variables del sistema buscamos path y damos clic en nuevo para agregarlo. Vamos a dar clic en examinar y vamos a buscar en este equipo, en el disco local C, vamos a buscar la carpeta Cassandra. Vamos a ir a nuevo, vamos a seleccionar examinar, vamos a ir a la carpeta de Python y lo vamos a agregar. Le damos en aceptar y luego agregamos también un nuevo examinar en el mismo disco. Vamos a seleccionar la carpeta de Cassandra Apache y le damos en aceptar. Después vamos a salir y vamos en variables del sistema, vamos a agregar una nueva, la vamos a llamar Java Home, vamos a examinar directorio, disco local C y en archivos del programa vamos a buscar la carpeta que diga Java y ejecutamos el JDK 251 y lo agregamos. Luego aceptar y salimos. De ahí nos vamos a ir a la carpeta Cassandra, vamos a darle clic en el bin y después por la búsqueda le vamos a poner CMD y vamos a escribir en la pantalla, vamos a escribir Cassandra y se va a empezar a abrir el servidor. Va a decir Startup Complete y
ya sabemos que estamos en servidor. No hay que cerrar el programa porque eso es lo que nos permite estar dentro del servidor. Y ahora sí podemos empezar a crear desde la carpeta que teníamos en bin, la sección que dice CQ con el logo de Python. Podemos empezar a crear las tablas. Y vamos a copiar y pegar el create case space alumno para crear una base de datos. Lo ponemos with replication igual a class, dos puntos, y seguimos en la línea de comando. Estas son para crear la base de datos. Una vez creada, damos en scripts keyspace y pues ya estamos adentro de la base. Entonces lo que vamos a hacer es poner use el nombre de la tabla que vamos a usar y vamos el nombre de la base de datos que vamos a pasar y vamos a poner create table y los campos. Vamos a insertar ahora valores en la tabla materias con el ID nombre y le vamos a poner los valores que queramos. Ahora hacemos un select from para ver la tabla y ahí como aparece ya insertamos 0101 Juan López y bueno, ahora vamos a hacer un update para poner nuevos datos. Ahora vamos a poner que de la tabla materias vamos a seleccionar el nombre, vamos a cambiarlo a Miriam Luna, donde el ID es 0101 y por un select from podemos ver el resultado. Vamos a hacer un delete de el alumno, donde de la tabla materias tenemos el ID 001 y lo ejecutamos. Después con un select from de la tabla materias podemos ver el resultado y por último vamos a hacer el drop table para eliminar la tabla y con eso terminaríamos cómo hacer consultas. Algunas características especiales de este sistema de gestión de base de datos es la alta tolerancia a los fallos. Esto pasa porque se replica la información en varios nodos y se permite que si algún nodo falla, los demás nodos pueden mantener la estabilidad y la estabilidad en la base de datos. También tiene un almacenamiento flexible. Eh, en desventajas habíamos visto que es difícil conectar otro servidor, pero es verdad que también una vez se logra tener como todas las características o los otros nodos al tanto de que se va a integrar uno nuevo, es fácil empezar a replicar la información con la que se van pues creando la base de datos, que sea de crecimiento horizontal, pues le permite y le da la facilidad de que el almacenamiento al recibir como la lectura de los datos le sea bastante fácil. Y también es ajustable a resistencia. Estamos explicando que en esta base de datos en Cassandra principalmente podemos un poco manejar la característica del CAP. Podríamos tener más consistencia en los datos si disminuyéramos como la disponibilidad de ellos. Entonces podemos ir ajustando estos niveles dependiendo las necesidades que surjan y eso es lo que hace que esta base de datos sea bastante buena, más que nada para manejar cantidades de información muy grande. Y bueno, como conclusión, pues Cassandra como gestor de base de datos ofrece muchas ventajas en cuanto a escalabilidad y resistencia de fallos. También nos permite administrar bases de datos muy grandes y que están en constante crecimiento. A veces pone en riesgo la consistencia de los datos para adaptarse a otras cosas, pero podríamos ir adaptando la base de datos a las necesidades. Y también depende para la empresa o negocio o en dónde deseas aplicar la base de datos, si sería una opción viable o no para el proyecto que deseas. Y pues eso es todo.